Lo que sigue a continuación lo venimos anunciando hace un par de días porque en el día de mañana se va a hacer la presentación aquí en el Consejo Deliberante de Junín de los Andes de este gran libro y va a estar la protagonista de este gran libro que es Victoria Montenegro. El libro se llama Hasta ser Victoria. Mañana a las 18 horas todos tenemos y todas en el Consejo Deliberante para escucharla en primera persona, pero tenemos no sé cómo decirle, la suerte no, El el privilegio. privilegio, gracias Guido, el privilegio de poder hablar con ella previamente, gracias a la concejala de Junín de los Andes, Eve Low, concejala del Frente Grande, que nos ha permitido que podamos llegar a esta nota, así que gracias para Eve. La invité a que esté en la mesa hoy para hacer la nota, pero estaba con cuestiones del Consejo Deliberante, obviamente, así que vamos a estar hablando, ya está en comunicación con nosotros y le vamos a dar los buenos días y la bienvenida, de alguna manera, a Junín de los Andes, a Victoria Montenegro. Hola Victoria, Guido, Marina, te saludan. Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Ya estás en la Patagonia? Sí, estoy desde ayer en San Martín y bueno, acá recorriendo unas escuelas, temprano con una entrevista y bueno, muy agradecida por el recibimiento y bueno, muy feliz de poder compartir este tiempo de encuentro. Bueno, ¿conocés Junín de los Andes, Victoria? No, no Bueno, conozco Junín. mañana vas a conocer un lugar al que vas a querer volver siempre. Ya lo que me dijeron todos mis compañeros cuando les comenté que venía a San Martín y a Junín, que es inolvidable los dos, ¿no? Pero me dijeron que es inolvidable Junín. Nosotros abrazamos Así que bueno, muy también cálido. ansiosa. Bueno, me encanta. Victoria, mañana a las 18 horas vas a estar presentando tu libro Hasta ser Victoria. Llevas un gran recorrido con este libro por distintos puntos de nuestro país. ¿Qué nos vamos a encontrar un poquito mañana? Pero, ¿cómo se llega a ser Victoria? Bueno, la intención del libro siempre lo cuento, lo comento, es como una excusa para encontrarnos y poder compartir. En mi caso, mi historia, que es una más de 140, 139 más, con, si se quiere, un final feliz, ¿no? Porque hay una verdad. Pero que intenta abonar a la búsqueda de los hermanos que nos faltan, ¿no? Fui una beba robada por la dictadura cuando tenía 13 días, y las abuelas de Plaza de Mayo fueron quienes ayudaron a mi familia durante muchísimos años, hasta que por fin pudieron encontrarme. Y después también nos ayudaron a soportar durante muchos años mi negación a aceptar esa verdad, ¿no? Porque a los 25 años me encuentra la justicia y las abuelas, y yo tenía otra vida, otra historia, estaba casada, tenía mis 3 hijos, y la verdad es que no quería saber nada con las abuelas ni con mi historia, digamos. Y bueno, ellas fueron esenciales en un proceso que fue muy duro, que fue muy difícil, pero que bueno, pude hacer. Y hay tantas personas que atraviesan también situaciones complejas en su vida que también me parece siempre lindo poder compartirlo y si se quiere poder mostrar lo que al menos a mí me sirvió para salir de aquel laberinto. Entiendo que el amor, la empatía, el ponerse en el lugar del otro todo el tiempo, bueno, ellas son nuestras abanderadas de esto, ¿no? Del amor, del construir con el amor. ¿Y qué importancia tiene hoy, ¿no? Porque hoy vemos que estamos viviendo tiempos muy violentos y cómo ellas, con la paciencia y el amor de madres, de abuelas, de ese sentimiento, logran esta historia, ¿no? Con vos y con tantas personas. Sí, y además también la responsabilidad, ¿no? Porque quedan muy poquitas abuelas, quedan muy poquitas madres, hace poco tiempo nos dejó Tati, y hay una responsabilidad y un legado que cuidar, ¿no? Mi caso, mi historia, sí, fui apropiada por el jefe del operativo que secuestró a mis padres y a mí, digo, fue la persona que para mí era mi papá, y una de las personas que más amaba y admiraba en el mundo. Resulta que no era mi papá y que había matado a mis padres y que habían matado a un montón de gente, y eso es difícil de procesar, ¿no? Primero de aceptar y después de procesar. Eh,
con la contradicción de no romper el vínculo, ¿no? Y mientras querías niños, la verdad que fue difícil y ellas estuvieron siempre, ¿no? Y al principio yo las maltraté mucho porque me habían enseñado a odiarlas, entonces eh, las maltraté y después las pude conocer y hoy son quienes me guían todos los días, digo, son el motor cada vez que me canso por mil motivos, ¿no? Que siento que no, y yo quiero en ellas. Y ya está, no me quejo más, vamos, hay que seguir para adelante, ¿no? Y además esto que planteas, el amor. El amor en un tiempo de tanta oscuridad, no solo en nuestro país, ¿no? En el mundo, de tanta muerte, de tanta deshumanización. Los argentinos pudimos y supimos hacer algo distinto de nuestra historia. Hace muy poco el equipo argentino de antropología forense identificó casi 2 decenas de compañeros y sigue en el mismo trabajo. Vos pensás que el otro día participé en una celebración de Angelelli en La Rioja, los 50 años de su asesinato, y había un compañero que tenía los restos de su hermano, que ahora se iban a ir para su provincia, y era un fragmento de mandíbula, ¿no? Un pedacito de hueso muy, muy pequeño. Pero ¿sabes cuánta dignidad hay en ese fragmento de mandíbula? Digo, cuánta verdad, cuánta prueba de que efectivamente estuvo ahí, cuánta posibilidad de juzgar a los responsables y cuánta paz para la familia y sus seres queridos. Eso es lo que la Argentina supo hacer y los argentinos supimos hacer con nuestra historia, resignificarla aún en el dolor más artero. Bueno, el libro intenta un poco compartir todo eso. Yo en lo personal tengo 40 años, Victoria, y te cuento que tu historia a mí me marcó muchísimo. Cuando tu historia se empezó a difundir, cuando vos empezaste a hablar de todo esto que hoy nos estás... Para mí es muy importante esta charla porque a nivel personal vos hiciste que yo hiciera un clic en mi cabeza también. Y creo que eso de construirnos, de aprender a perdonar ciertas cuestiones que por ahí uno decía, mal decía, o diferentes cosas que nos van atravesando en la vida, a mí tu historia me marcó profundamente y generó un antes y un después para mí también. Para mí fue muy importante escucharte en su momento. Eh, sos creo que la primera que se me viene a la cabeza cada vez que hablamos de la historia de los hijos y los nietos desaparecidos y que han podido encontrar su identidad. Y leía muchas cosas de vos y esto de decir, ¿no? Lo dijiste recién, me enseñaron a odiarlas, pero esto de no supieron cuidar a sus hijos, por eso les pasa lo que les pasa, es algo de lo que vos por ahí a veces decís. Cómo la historia fue cambiando y hoy, gracias a personas como vos que llevan esta bandera de los derechos humanos, bandera de la historia, de reconstruirnos, generó en mucha gente y en una gran generación esta empatía y esta admiración también. Gracias, te agradezco que me compartas eso, porque bueno, nosotros siempre tratamos de sembrar algo bueno en el otro, ¿no? Y creo lo mismo, sí, creo que todos, no sé si todos, pero muchos, la inmensa mayoría puede también hacer ese clic, ¿no? Y dejar el odio de lado y poder construirse humanamente desde otro lugar. Pienses como pienses, pero que hay una base que te constituye, te conforma como persona donde vos sos respetuosa de la vida del otro y eso te cambia la vida, digo, en mi caso, obvio, atravesando mucho dolor, digo, no es que, pero que me sanó, no era el dolor impuesto por la mentira, la violencia, era un camino que yo pude decidir transitar de la mano de ellas, ¿no? Y hoy que ellas nos están dejando, nos toca a todos los que supimos encontrar esa posibilidad, agarrar a otro de la mano y sacarlo del odio, del negacionismo, de atacar la vida del otro y de pensarnos también capaces de cambiar la realidad, no solo de denunciar o de odiar al que no piensa como yo, sino que podemos, aún pensando distinto, construirnos humanamente con una base más sólida, ¿no? Y eso es lo que uno intenta todos los días. Bueno, y el libro es un poco la excusa para que charlemos en profundidad las abuelas, nuestras historias y el amor, digo, el amor como lo quieras llamar, los vínculos, digo, porque en este caso el terrorismo de Estado, pero hay muchísimas personas estamos atravesadas por
cuestiones complejas con los vínculos y bueno, y a veces no, simplemente hay que compartir con otro y intentar sanarse desde un lugar que pueda ser un poco más amoroso, ¿no? Victoria, ¿qué tal? Guido te saluda. Hola, Guido. Bueno, estamos justamente atravesando un periodo nacional en el cual el negacionismo está tocando todas las puertas. Preguntarte cómo llevas la resistencia de ello, o cómo lo podés ver en las personas contemporáneas a vos, si se reabren discusiones, cómo te toca eso a vos. Sí, claro, en un tiempo muy complejo no solo el negacionismo, ¿no? Que por supuesto lo combatimos muchos años. Hoy hay un escenario todavía peor que es reivindicar la crueldad, ¿no? Que es reivindicar el accionar de la dictadura cívico-militar. Y en ese reivindicar ese accionar, guarda, porque hay una trampa. No se trata solo de nuestras historias, de nuestros viejos, de nuestros desaparecidos. Es reivindicar la crueldad. Y la crueldad es la crueldad de todo. No solo se reduce a nosotros, lo cual es un espanto también, ¿no? Pero hoy aquel enemigo interno que fuimos hasta bebés recién nacidos por nuestro origen en sangre, son personas con discapacidad que quieren luchar por sus derechos, ¿no? Cualquier colectivo de personas con discapacidad que se planta y exige ser respetado y exige tener lo necesario para llevar con dignidad su vida, es un nuevo enemigo interno. Digo, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, fui hasta diciembre legisladora y sigo militando en mi ciudad y todos los miércoles hay un despliegue que, que es de una obscenidad, pero de una obscenidad por lo que significa, primero en términos de violencia, pero esto en términos de discurso, porque cuadras y cuadras de 3 o 4 a veces fuerzas federales, despliegue de tanques hidrantes, camiones, celulares, vallas por todos lados, para 35 jubilados, adultos mayores. Me explico, hay una construcción de un relato puesto en una obscenidad de esta crueldad explícita que viene a disputarnos mucho más que nuestra memoria, ¿no? Que viene a intentar naturalizar lo que este pueblo ya dijo que no es natural y a lo que no quiere volver. Creo que ahí también hay un desafío político que necesita de la madurez de todos. Anhelamos, queremos ser referencia, pero también de todo el pueblo, ¿no? De poder, esto no es que por un lado va la memoria, por otro lado va la política, por otro lado va la sociedad, por otro, no todos estamos hermanados. Conquistamos una democracia que está en riesgo, al menos como la conocemos, ¿no? En lo participativo y en el respeto por la Constitución Nacional, y eso hay que enfrentarlo, porque es demasiado costosa nuestra democracia. No podemos aceptar que se debilite todos los días como si nada, porque cuando queramos darnos cuenta, que muchos hace tiempo queremos darnos cuenta, han cercenado una cantidad enorme de derechos. Entonces, bueno, y ahí es donde nuestra historia viene a interpelarnos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? A 50 años de aquella dictadura, con 30.000 desaparecidos, con 500 bebés robados, con miles de presos políticos, exiliados, con la consecuencia en la industria nacional, en el trabajo argentino, en la deuda que hoy nos sigue sometiendo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esta historia? ¿Vamos a mirar para el costado o nos vamos a comprometer en cambiarla? Y yo creo que hay que comprometerse en cambiar este presente para que esa historia vuelva a tener un sentido que es el que debe tener, que es el de hermandad entre argentinos y de respeto por la vida. Parece que son cosas distintas, pero seguimos hablando de lo mismo 50 años después, solo que esta vez acompañado por el voto popular y por una nueva construcción de sentido común que se da a partir de las redes sociales, que también viene a disputar el valor del encuentro y la comunidad como nosotros la conocemos, ¿no? Abrazarnos, compartir algo, un mate, un bizcochito, un mate cocido, algo, mirarnos a la cara y poder dirimir diferencias, ¿no? Porque hay cosas que frente a frente difícilmente se dirían y que hoy en las redes sociales ocupan el 98% de un sentido común.
Creo que son muchos frentes los que hoy están abiertos y hay que abordarlos todos. Victoria, y para eso es necesario estos encuentros como el que vos mañana nos venís a ofrecer aquí en Junín de los Andes, porque es verdad, vemos lo que vos nos contás de las vallas y la seguridad, acá lo vemos tan lejos, entonces tenerte a vos de primera mano, contando tu experiencia, tu vida, abriendo tu corazón hacia nosotros y además en este contexto político nacional y mundial también, que es muy complejo, se celebra, se agradece de corazón y mañana a las 18 horas, esto es gratuito, en el Consejo Deliberante de acá de Junín de los Andes vas a estar vos presentando este libro, así que es imperdible para todos los juninenses estar allí mañana. Te queremos agradecer de corazón esta charla, sabemos que estás a A full ustedes. y mañana Estoy por seguramente... entrar a la escuela, sí. Por eso, seguramente mañana nos abrazaremos y te escucharemos con mucho amor y admiración. Millón de gracias, Muchísimas Victoria. gracias. Un beso grande. Un Chao. placer, gracias.